que tiene una enorme variedad de sustancias identificables. Es un método rápido y sencillo y se usa para identificar virus, bacterias y grupos sanguíneos, y cuando se usan antígenos conocidos, pues se detectan anticuerpos específicos. Va a haber una clasificación de COMS en la que nos dice estos tres criterios, que tiene que haber disponibilidad de una suspensión estable de células o de partículas, que debe haber una presencia de uno o más antígenos cercanos a la superficie y tener un conocimiento de que los anticuerpos incompletos o no aglutinables no son localizables sin una modificación. En la clasificación de COMS vamos a encontrar la directa y la indirecta. En la directa, la prueba se puede hacer en un tubo de ensayo, como se ve en la primera imagen, o en una placa, como se ve en la segunda. Y se van a enfrentar las partículas microbianas en suspensión con el suero del paciente. Después, el suero del paciente, si contiene los anticuerpos frente a la bacteria, se van a formar agregados visibles que se van a poder ver en el fondo del tubo sin tener que usar un microscopio. En la imagen de abajo, pues se va a agregar una gotita de suero en estas plaquitas y después se va a agregar una gota de reactivo al costado de la muestra. Se van a mezclar lentamente con movimientos suaves de rotación para que se vayan mezclando e interactúen el antígeno y el anticuerpo. Y si es positiva, pues igual se van a ver los aglutinados sin necesidad de utilizar un microscopio. En la prueba indirecta, aquí vamos a tener una muestra de sangre de un paciente de un receptor y este va a contener anticuerpos. Después se le va a añadir una muestra de sangre de un donante a un tubo de ensayo y las inmunoglobulinas del receptor dirigidas a los eritrocitos del donante van a formar complejos de antígeno-anticuerpo. Posteriormente se van a añadir a la solución inmunoglobulinas antihumanas o anticuerpos de COMS y la prueba va a ser positiva cuando ocurre una aglutinación de los eritrocitos porque las inmunoglobulinas humanas se unieron a estos eritrocitos. Ok, continuando con el siguiente tipo de muestra, la fijación del complemento. Básicamente lo que vamos a hacer en esta prueba es medir cuántos anticuerpos consumidores de complemento existen en una muestra que puede ser de suero o de líquido cefalorraquídeo. Entonces, antes de explicarles a grosso modo cómo es que funciona, me gustaría señalar que se utiliza principalmente para infecciones virales o micóticas. Principalmente un ejemplo puede ser la coccidioidomicosis. Y bueno, va a funcionar de la siguiente forma. Vamos a incubar una cantidad conocida de complemento y de antígeno, al cual evidentemente añadiremos suero del paciente con o sin anticuerpos, en los cuales veremos el grado de fijación del complemento al complejo antígeno-anticuerpo, y ello nos dará la cantidad relativa de anticuerpos en esa muestra en particular. Entonces, mediremos cuántos títulos de anticuerpos hay de IgM o de IgG, aunque también puede medir algunos antígenos si se modifica. Esta prueba es precisa, sin embargo, existen limitaciones porque resulta más laboriosa y requiere más controles que otras pruebas. En este esquema explicamos cómo es que funciona. En el lado izquierdo, como pueden ver, existe una prueba positiva y en el lado derecho una prueba negativa. ¿Cómo funciona? Primero explicaremos la positiva. Tendremos los antígenos, tendremos el complemento, estos dos en cantidades que conocemos, y añadiremos el suero con anticuerpos del paciente. Entonces, cuando añadimos el suero que tiene anticuerpos, el anticuerpo se une al antígeno y a su vez eso va a provocar que se una el complemento, que se le fije el complemento a ese complejo antígeno-anticuerpo. Entonces, ya una vez establecida la relación tripartita, en la segunda fase, que es la fase de revelado, utilizaremos los glóbulos rojos de carnero. A estos les añadiremos anticuerpos contra glóbulo rojo de carnero. Entonces, evidentemente, se formará un complejo de antígeno-anticuerpo, pero ahora de glóbulo rojo de carnero. Entonces, cuando añadimos a este nuevo complejo antígeno-anticuerpo a la primera reacción,
no habrá complemento que se una a esos anticuerpos contra glóbulo rojo de carnero. Entonces, no ocurrirá la hemólisis. Sin embargo, en la prueba negativa, observen que tenemos solamente 2 de los 3 elementos que teníamos en la prueba positiva. Esto es porque en el suero no existen anticuerpos contra ese antígeno en específico. Entonces, cuando acaba la primera reacción, solo tendremos antígeno y complemento, pero ambos libremente, no están unidos. Por lo tanto, cuando colocamos nuevamente al complejo antígeno-anticuerpo, pero de glóbulo rojo de carnero en la segunda reacción, observen cómo es que el complemento ahora se une a ese nuevo complejo antígeno-anticuerpo y provoca la hemólisis de esos glóbulos rojos. Entonces, estaríamos frente a una prueba negativa. Después tenemos las pruebas de precipitación. Las pruebas de precipitación, básicamente también vamos a medir antígenos anticuerpos o anticuerpos, pero en líquidos corporales a partir del grado de precipitación visible de estos complejos. Esto se puede llevar a cabo en un gel agarosa o en una solución. Básicamente funciona de la siguiente forma. Tenemos una muestra de sangre y tenemos un antígeno de prueba. La muestra de sangre, si contiene los anticuerpos necesarios para hacer frente a estos antígenos, entonces en la prueba detectaremos que existen esos anticuerpos en el paciente. Esto se utiliza principalmente para infecciones micóticas o para meningitis piógena. Y para obtener un resultado positivo, y esto no es algo exactamente bueno, se requiere una gran cantidad de anticuerpos o de antígenos, y es por esta razón que la sensibilidad es baja. Siguiente, por favor. Ok, entonces, ¿cómo se encuentran divididas? Se encuentran divididas en 3 grupos. Las pruebas de inmunodifusión pasiva, que se dividen en 2, difusión radial simple y difusión radial doble. Las pruebas de inmunodifusión activa, que es la contra inmunoelectroforesis, y el tercer grupo, que es la inmunodifusión mixta, como lo puede ser la inmunoelectroforesis. Porfa, si quieres, puedes regresar a la siguiente diapositiva. Muchas gracias. Bueno, aquí básicamente, como lo mencionó mi compañero, la unión de este antígeno y este anticuerpo produce una precipitación visible. Se utiliza cuando los antígenos son solubles y se encuentran en una solución coloidal. Es decir, dentro de un medio semisólido vamos a utilizar lo que es el agar o un medio líquido. Tenemos básicamente, como él lo dijo, 3, la inmunodifusión pasiva, que esta va a ser la más lenta, donde esta precipitación la vamos a visualizar dentro de las 24 horas, y de los cuales vamos a tener 2, la radial simple o conocida como Mancini, o la difusión radial doble, que es conocida como Osterloni, en homenaje a la persona que utilizó estas técnicas. La segunda va a ser la inmunodifusión activa. Se le dice activa porque aquí, a diferencia de las demás, se va a utilizar o se va a aplicar un campo eléctrico, lo cual nos va a ayudar a que estas reacciones sean más rápidas que las anteriores. Esta se puede visualizar en horas. Leí en bibliografías que a lo mucho en 1 hora, pues tenemos nuestra corrida y por lo tanto nuestro resultado. Este campo lo que va a hacer es que las proteínas migren más rápido y se unan con el anticuerpo y se produzca la precipitación. Entonces, básicamente el antígeno y el anticuerpo se siembran y se aplica un campo eléctrico, y es indispensable para el diagnóstico de hepatitis B e infecciones meningocócicas en el líquido cefalorraquídeo. Después tenemos la mixta, que esta por inmunoelectroforesis. Mixta se refiere a que va a utilizar tanto la pasiva como la activa. Es decir, primero se hace una corrida electroforética donde se separan las proteínas por medio del campo eléctrico, y luego se coloca el anticuerpo para que difunda por capilaridad
y se una con el antígeno que se ha podido separar. Este método es utilizado para el diagnóstico de melomas. Entonces, ahora sí, porfa, si quieres la siguiente. Como les dije, la inmunodifusión simple van a ser dos, la Mancini y la Austerloni. La primera, que es la Mancini, va a ser una técnica de tipo cuantitativa, la segunda va a ser cualitativa. La primera se utiliza para detectar una cantidad de anticuerpos IgM, IgG, IgA que hay en el suero de un individuo. ¿Qué va a pasar? Como pueden ver en la imagen de la izquierda, primero se utiliza, perdónenme, primero el anticuerpo se pone en suspensión, se mezcla con el agar sobre una placa. Después, esa plaquita que ya básicamente se está solidificando, se solidificó, se le hacen como agujeritos o pocillos que contendrán la muestra o el suero de nuestro individuo. Después se incuba por 24 horas y va a reaccionar formando un precipitado entre antígeno y anticuerpo que se muestra pues en la placa. Al final vamos a tener un diámetro, donde el diámetro de este círculo va a ser proporcional a la concentración del anticuerpo que tenía la muestra. Entonces, ese diámetro que vamos a tener es el que se va a tener que graficar y se va a tener que interpretar. La siguiente, perdón, es el Austerloni, que es la imagen del lado derecho. Aquí igual vamos a tener antígenos y anticuerpos y ambos inmunoreactantes, por decirlo así, difunden radicalmente uno hacia el otro. Y cuando se forma o alcanza la zona de equivalencia, que va a ser el punto de medio, muchas gracias, se observa como una banda de precipitación, igual en medio sólido. Básicamente es lo que va a ocurrir. La siguiente, por favor. Bueno, cuando un antígeno y un anticuerpo se unen de forma covalente hacia una enzima, estas se pueden cuantificarse determinando con un espectrofotómetro la intensidad con la que la enzima convierte un sustrato transparente a un producto colorado. Esto se le conoce como enzimo inmunoensayo, de absorción, o entre paréntesis ELISA, entre los cuales nos van a permitir tanto detectar, cuantificar y clasificar los antígenos o anticuerpos. Estos se utilizan básicamente en patologías, por ejemplo, como VIH, hepatitis, etc. Vamos a tener 4. La primera que va a ser la directa, la segunda la indirecta, la tercera de tipo sándwich y la cuarta la competitiva. La primera es como la más sencilla, es lo que vemos aquí en la imagen, donde en un pocillito se pone una capa de antígenos, como lo podemos ver en la imagen de abajo. Posteriormente se lava para eliminar aquellos antígenos que no fueron fijados. Después se va a colocar anticuerpos, digamos, específicos marcados con una enzima. Se vuelve a lavar para eliminar aquellos anticuerpos que no han reaccionado y por último, en presencia de un sustrato, la enzima generará una coloración y ya después con esa coloración se va a medir con el espectrofotómetro que les mencioné anteriormente. Esta se utiliza básicamente para antígenos, es más rápida, no hay posibilidad de reacción cruzada y tiene menor margen de error. También la flexibilidad y sensibilidad son reducidas. La siguiente, por favor. Tenemos el ELISA indirecto y aquí básicamente igual se elabora como una capa de antígenos en ese pocillito, se lava y después se le agrega los anticuerpos. Se vuelve a lavar y se eliminan aquellos anticuerpos libres que no pudieron como unirse a los antígenos y después se agrega un anticuerpo secundario con el primer anticuerpo que estuvo antes. Es decir, un anticuerpo antianticuerpo humano marcado esta vez con una enzima. Después se vuelve a lavar
Y por último se añade el sustrato que va a generar la coloración. Igual se manda con espectrofotómetro para los resultados. Esta se utiliza básicamente para anticuerpos. Tiene alta sensibilidad y flexibilidad. También tiene posibilidad de una reacción cruzada, pero este experimento es más tardado. Aquí, por ejemplo, nos ponía la patología del VIH, donde, por ejemplo, ponemos el antígeno del virus, o el epítopo del virus del VIH. En la segunda se pone una muestra del suero de la persona o el anticuerpo, porque al final de cuentas, si estuvo en contacto con este virus, pues va a generar ciertos anticuerpos. Estos no van a estar marcados. Después se coloca un anticuerpo, digamos que secundario anticuerpo humano, y se marca con una enzima, y ya después se pone el sustrato y si es reactivo, pues si la muestra problema básicamente es positiva, significa que tiene el anticuerpo antivirus de este VIH. La siguiente, por favor. Perdón. Después tenemos el ELISA de tipo sándwich, que leí, por ejemplo, en Navas, que era el más utilizado. Igual se utiliza dos diferentes anticuerpos reactivos con diferentes epítopos del antígeno, cuya concentración se necesita medir. Entonces, primero se hace la unión del anticuerpo primario a la placa de microtubulación, como podemos ver en la primera imagen, los anticuerpos en la placa. Después se adiciona una cantidad variable de antígeno. Una vez que se agrega esta cantidad de antígeno, se elimina el antígeno no unido mediante lavado igual, entonces solo quedan los que se unen, y después se incorpora del antígeno secundario perdóneme, un anticuerpo secundario marcado específicamente frente a estos epítopos, como lo pueden ver ahí. Después se retira el anticuerpo secundario, pero ya marcado, o ya marcado con una enzima, mediante un lavado, y después se mide la cantidad de anticuerpo secundario unido. Y después este procedimiento se grafica. Esto se utiliza básicamente para proteínas grandes o de gran cantidad, y tiene alta sensibilidad y especificidad. Y básicamente aquí la desventaja es de que se necesitan antígenos más grandes. La siguiente, por favor. José, ¿no quieres tomar tantita agua para tu garganta? Oh, sí, doctora, pero es que mi casa está muy lejos. No estoy en mi casa. Ah, chispas de chocolate. Bueno, Sí, ok. pero ya casi acabo, perdóneme. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Ah, Es que es bueno. el... ¿No es COVID? No, no es COVID, es el clima. Aquí está muy frío. Ah, bueno. Ok, ok. Sí, perdónenme. No, no te Después, preocupes, no. Al contrario. después tenemos la ELISA competitivo, donde aquí básicamente tendremos dos anticuerpos y se preincuba el anticuerpo con un antígeno que se desea medir. Entonces, por un lado tenemos un anticuerpo con un antígeno y el otro pues con el que no. Seguido a esto, se añade la mezcla antígeno-anticuerpo hacia un pozo que ya está cubierto de antígeno. Entonces, aquel anticuerpo que no estuvo con un antígeno en un principio se tiene a unir a estos antígenos, y después se lava para eliminar aquellos anticuerpos que ya estaban unidos antes con antígeno que no hicieron como esta reacción, y posteriormente se añade a un anticuerpo secundario conjugado con una enzima. Se vuelve a lavar para eliminar aquellos que no hicieron reacción, y se añade un sustrato y se mide el color. Aquí la concentración del antígeno va a ser inversamente proporcional al color producido. Y básicamente es lo que ocurre en lo que es el ELISA competitivo. Y la siguiente, por favor. Listo. Bueno, la que sigue es la prueba Western-Blot, o también se conoce como inmunoblot. Esta se va a realizar cuando queremos medir una proteína específica o para detectar una proteína en una muestra de sangre o tejido. Y el método pues implica el uso de electroforesis en gel para separar las proteínas de la muestra. Aquí vamos a poner las proteínas en el gel
Después vamos a mandar las proteínas separadas a una membrana o un papel, y esta membrana se va a exponer a un anticuerpo específico contra la proteína de unión. Y este anticuerpo específico va a estar marcado o radiactivo, y entonces vamos a poder ver en los tubos de ensayo, cuando los transportemos a los tubos de ensayo, la unión, y se va a utilizar para diagnosticar enfermedades. Sus ventajas es que tiene una buena sensibilidad, aunque es menor a las pruebas de cribado que vimos anteriormente, como ELISA, que generalmente tiene una alta especificidad y suele utilizarse para confirmar un resultado positivo de unas pruebas de cribado, como las de ELISA. Y eso sería todo de nuestra parte. Muy bien, pues sí, una prueba muy sencilla, ¿verdad? Y muy fácil de ya prácticamente de poder realizar en cualquiera de nuestros pacientes cuando lo necesitemos. Ya no vi si finalmente llegó Mauricio. Dígame, doctora, aquí ando. Ah, es que cuando pasé lista no estabas y mandé un mensaje y no me contestaste, entonces ya no. No, es que mi internet está medio feo. Es Telmex, es del de mala calidad. Pero no, sí, aquí ando. Yo tengo Telmex y me ha salido muy bueno. Nada, es que acá en Querétaro está medio deficiente. Ah, ¿estás en Querétaro? Y aquí, mire, yo aquí tiene su casa por si gusta algún día. Gracias, yo también tengo casa ya. ¡Ah! Qué pesada me oí. Bueno, muy bien, pues yo creo que estuvo muy claro, me gustó mucho los tres chicos, muy bien, lo explicaron muy bien, son las pruebas muy sencillas. Pues es bueno saber que existen, pero sobre todo para qué las vamos a utilizar y tenerlas en mente, ¿no? Porque son pruebas que no todas las vamos a tener al alcance de la mano, pero es bueno saber qué hay porque es lo que le vamos a ofrecer al paciente, ¿no? Ya hice mi diagnóstico, ya yo creo que tienes esto, ahora la prueba fidedigna va a ser tal, y que sepamos cuáles son y cuáles existen, las tengamos o no, es siempre darle ese plus al paciente, ¿sí? Entonces, no sé si haya dudas o preguntas. Hablen No, ahora o callen para siempre. ¿Nada? ¿Todo bien? Doctora, Dime. es que llegué un poquito tarde, no sé si me puso mi asistencia, pero llegué justo cuando estaba a la mitad de la lista, pero soy la primera. Sí, Alejandra, ¿no? Sí. Sí. Ay, gracias. Sí. Y una disculpa porque yo también, no es que llegara tarde, yo llego desde las 6:30, estoy en el hospital, pero me entretuve recibiendo los pacientes y se me pasó el tiempo. Bueno, intentemos ser puntuales, sobre todo para la gente que va a exponer. ¿Sale? A ver, ahora quiero ver todas sus caritas porque no quiero que nada más prendan que todos están. No me engañen. Eso. Mauricio, ¿tienes te puede ver? Eso, muy bien. Estás bien chiquito, Mauricio, pareces niño de 14 años. Ojalá, doctora, no, ya decía el de Neumo que ya estoy bien corrido como taxi. Muy bien. Bueno, chicos, pues que tengan buen fin de semana. Nos vemos en 15 días. Cualquier cosa estoy para servirles.